Hola familia y bienvenidos a la parte 3 de El tirano de mi marido cambió. Espero les esté gustando mucho la historia. Por su pollo. Así que no te muevas ni un poquitito porque empezamos. Ese día en la noche Idris se había resfriado por pasar todo el día fuera de casa. Khalid, que estaba preocupado, quería que ella vea a un médico, pero Idris no lo vio necesario, aunque prometía llamar a un médico si se siente aún peor. Después de descansar todo el día, llegó al comedor donde su madre la esperaba, y cuando iba a probar bocado, Idris sintió náuseas, algo que pronto provocaría un gran revuelo en el palacio, pues pronto Idris notó que todos actuaban de forma extraña, y al llegar a la habitación, Elsa, con entusiasmo le dijo que seguro está embarazada. Para Idris eso era imposible, jamás consumó su matrimonio, pero no podía decir nada por ahora, más que solamente pedir que llamen a un médico. Aunque claro, ya Idris sabía que por haber salido corriendo del comedor por las náuseas, todos imaginarán que está embarazada. Y al poco rato llegaba Khalid, muy preocupado por ella. Él ya estaba al tanto de los rumores, pero Idris le dijo que todo se va a aclarar cuando el doctor la revise. Al día siguiente de esto, Aidan los encontraba y le preguntaba a los duques si es verdad que la duquesa está embarazada. Y como Khalid es muy celoso, no le dijo nada. Más bien lo envió a trabajar. Idris ante esto le preguntaba a Khalid si no era mejor aclarar el rumor, pero Khalid deseaba que Aidan piense que ella está embarazada y así no se le acerque más. Idris apenas se daba cuenta de los alcances de los celos de Khalid, pero le aseguraba a su diablito que solo lo quiere a él. Y claro que eso lo hacía feliz. Horas más tarde Idris le pedía a Khalid finalizar el rumor, pues no todos estarán felices con que le dé un hijo, pero para Khalid esto era un buen momento. Así la van a respetar. Después anunciarán que todo había sido un error de diagnóstico y que no está embarazada. E Idris sabía que si su esposo hace esto, de seguro todo el mundo va a querer consolarla, así que en parte era un gran plan. Sin embargo, jamás imaginaron que esto podría ser el inicio para una gran desgracia. Días más tarde, la madre de Idris llegó a visitarle en su habitación, pues ya había oído las noticias de su embarazo. Estaba feliz, y aunque Idris no quería ilusionarla, decidió no decirle la verdad. Sin embargo, su madre estaba preocupada. Su hija había sido muy enfermiza de pequeña, así que esperaba que se cuide mucho. Aunque en eso, Idris se dio cuenta de que en la mesita de té se encontraba una carta que había olvidado Khalid. Al pensar que podría ser algún documento de urgencia, decidió ir a entregársela personalmente, pidiéndole a su madre que la espere un momento en su habitación. Volverá enseguida. Al poco rato ya llegó a la oficina de Khalid y aunque lo sorprendió, rápidamente le entregó la carta, aunque en parte llegó a verlo porque lo extrañaba. Ante esto, Khalid le pidió que se quede a tomar el té con él y aunque aceptó le dijo que se irá pronto porque su mamá la espera. Así mientras tomaban el té tuvieron una charla rápida, pero ella ya debía volver. Dado a eso, Khalid decidió acompañarla, pero cuando llegaron a la habitación se llevaron una horrible sorpresa. La madre de Idris estaba en el suelo ensangrentada. Para Idris fue un gran impacto. Su madre estaba muriendo. Así empezó a entrar en desesperación. Intentaba detener el sangrado, pero ya era demasiado tarde. Su madre estaba agonizando. Así empezó a recordar los bellos momentos que pasó con su madre. Ya Idris no sabía qué hacer. Hasta que en eso, Jainir con su último aliento trataba de decirle algo a su hija. Pero Idris le decía que no hable, que Khalid la va a salvar. Pero lastimosamente él no podía hacer nada. En eso, Jainir con sus últimas palabras le dijo que debe cuidarse porque la atacaron a ella, pensando que era su hija Idris. Y tras decirle, te quiero y siempre te he querido, falleció en los brazos de su hija. Idris ante ello entró en desesperación. Se abofeteaba para despertar de esta horrible pesadilla. Y al ver que era real, empezó a gritarle a Khalid, suplicarle que regresara en el tiempo, que volvieran a empezar. Pero Khalid, consolándola, le dijo que no podía. Solo pudo regresar en el tiempo una vez y ya.
A partir de ese momento, Idris estaba muerta en vida. Después del funeral de su madre, no quiso dejar su habitación. No comía, no hablaba, no hacía nada. Para ella el mundo se había detenido tras la muerte de su madre. Pasó mucho tiempo así. Y hoy Khalid, como siempre, la visitaba. Intentaba consolarla, pero ninguna palabra podía consolar el corazón de Idris. Y ahora ella ni siquiera podía llorar. Llegó al punto de ni siquiera poder hablar. Khalid solo le pedía perdón, había bajado la guardia. Y aunque Idris en su subconsciente sabía que no era culpa de él, no podía decírselo porque no podía hablar. Era como si su voz se hubiese ido. Esa noche, Khalid junto a la cama de Idris lloró sin consuelo hasta cansarse, para luego dejarla sola. Y fue en esa misma noche cuando ella tuvo un sueño, en donde su madre le repetía las mismas palabras que le dijo antes de morir, que siempre la ha querido. Así Idris despertaba de su sueño y junto a ella estaba su adorable demonio. Al sentir que debe continuar, ganó fuerzas, alegrando a Khalid. Sin embargo, Idris ahora tenía una meta, y era averiguar por qué el asesino estaba tratando de eliminarla, y por qué esta vez fue más pronto que en su vida pasada. De pronto recordó que en el pasado también circuló un rumor de que ella estaba embarazada. Quizás por eso intentaron matarla. Enseguida le comentaba de esto a su esposo, que seguramente la mataron porque en ese tiempo también hubo el rumor del embarazo. Obviamente en el pasado Khalid no supo nada de esto porque ambos eran distantes, pero ahora que sabía todo la iba a proteger hasta del más mínimo peligro. Y claro, Khalid estaba feliz porque nuevamente tenía a su esposa, quien con una sonrisa le daba color a su vida. Sin embargo, Idris se disculpaba. Seguramente al verla en depresión, él estuvo muy triste, pero esta vez ella estaba decidida a aguantar lo que venga, y mientras viva ella se prometía conseguir cueste lo que le cueste la venganza para su madre, y quien sea el asesino lo hará pagar de la peor manera. Y con la ayuda de Khalid, iba a hacer que el culpable sufra un verdadero infierno. Al día siguiente, Khalid anunció que Idris había perdido a su bebé por el shock de haber perdido a su madre. Obviamente esta noticia se extendió por todos los nobles de Caltes, así como por el castillo. Pero había una incógnita, y era quién trata de eliminarla. En parte pensaban que podrían ser los nobles quienes estaban en contra de Khalid, ya que el propio Khalid fue amenazado varias veces cuando se convirtió en archiduque. Pero a Idris esto no le convencía mucho, porque ¿cómo matarían a un hijo que aún no ha nacido? Sería más inteligente primero eliminar a Khalid y luego usarlos a ellos como marionetas para controlar sus tierras. Aunque de tanto pensar ella estaba tan estresada porque no encontraba la respuesta a todas sus preguntas, hasta que se le ocurrió que quizás no sean los nobles sino las personas que se oponen ante el estatus de ella por su línea de sangre, ya que es hija de una sirvienta. Khalid al escuchar esto se puso furioso porque no creía el cómo pueden ser tan malvados de planear algo a sus espaldas, pero él se encargará de investigar todo a fondo, aunque Idris quería ayudarlo y que juntos descubran la verdad. Un poco más tarde en la oficina revisaban cada uno de los registros de cada familia, y la primera familia sospechosa era la familia Frolan, ya que siempre hubo oposición de ellos ante la presencia de Idris. Además, como es una familia muy influyente, podrían haber intentado deshacerse de ella. Ante esto, Khalid decidió investigar más a fondo para así poder encontrar alguna evidencia sospechosa de esta familia, pero ya habían pasado casi medio día buscando y no encontraban nada sospechoso. Pero así llegaron a cenar. Idris, al ver el asiento donde su madre solía sentarse, la hacía sentir triste. Aunque en eso Ethan interrumpió. Aparecía con un mensaje de los Frolan. Al parecer, en sus territorios se estaba dando una serie de asesinatos y solicitaban la ayuda urgente de Khalid. Ethan miraba a Idris y se preguntaba si debido al reciente asesinato de su madre, ella estará bien, pero a su vez se disculpaba por haberlos interrumpido. Pero era un asunto urgente que necesitaba ver Khalid de inmediato. En la carta explicaba que hay cambios drásticos en aquellos que pueden usar magia. Se vuelven imprudentes y acaban cometiendo asesinatos. Y como carecían de magos para poder determinar la causa de lo que estaba pasando, el daño que estaban sufriendo en el territorio era muy significativo, pues al parecer hay uso de magia negra. Por lo que le pedían a Khalid que se apiade
de ellos y les envíe ayuda. Ethan les comentó que todo esto está sucediendo hace varias semanas y que es por esa razón que no han podido cumplir con las tareas que se les había encomendado. Khalid recordaba que la última vez que tuvo una audiencia con Harold, él le comentó que no estaba llevando muy bien las tareas de su territorio, pero claro, enterarse de eso ahora era frustrante, porque no le habían dicho nada. Sin embargo, esto era importante. Pero claro, Khalid le contaba a Idris que la familia Frolan es una familia de caballeros, por lo que Harold es un espadachín que, aunque no tiene cerebro, es muy brillante con la espada. Por lo tanto, no manejan magia. Idris enseguida relacionó a Harold con el asesino, ya que él también parecía tener un buen manejo en las armas, pero obviamente necesitaba más pruebas que demuestren que ellos son los culpables. Así que Khalid decidió ir al territorio de los Frolan en persona, e Idris le pidió acompañarlo, ya que necesitaba buscar información sobre ellos para saber si son los culpables o no. Y aunque Khalid no quería esto, cuando Idris le dijo que es mejor que estén juntos, ya que él es el único que puede sentir que ella esté en riesgo, Khalid no tuvo de otra que aceptar, pero juraba protegerla, pase lo que pase. Así al día siguiente ya preparaban su viaje, y aunque Idris y Khalid estaban nerviosos, al menos Idris tenía el apoyo total de Khalid y una piedra mágica con la capacidad de crear una fuerza lo suficientemente poderosa como para derribar a alguien, la cual solo puede ser usada una vez. Ya un poco más tarde, Idris le contaba a Elsa que viajará con Khalid hacia el territorio Frolan, ya que tiene la seguridad de que ahí podrá encontrar alguna pista, saber quién asesinó a su madre, pues el día en que su madre fue asesinada hubo algo extraño, y era que el culpable supo exactamente dónde estaba su habitación, incluso llegó sin que nadie lo vea, por lo que también había la sospecha de que alguien del castillo tenga algo que ver con esto. Pero Elsa estaba preocupada, porque Idris ya había sufrido mucho, necesitaba descansar, pero como sabía que no iba a dar marcha atrás, se ofreció a ir con ella para protegerla, pero Idris no se lo permitió. Más bien la dejó en la mansión con una misión, que se encargue del castillo y vigile cualquier movimiento sospechoso que haya, que trate de averiguar todo lo que pueda y cuando ella regrese, debe contárselo. Elsa, encantada de la vida, aceptó, ya que hará cualquier cosa para ayudar a Idris. Obviamente, Idris no quería llevar a Elsa a un lugar tan peligroso, porque era la única familia que le quedaba, y a los pocos minutos también llegaba Ethan para pedirle a Idris que no se vaya, ya que estaba muy preocupado por los peligros a los que se tienen que enfrentar. Pero Idris obviamente no iba a hacerle caso a él, hasta que en eso se dio cuenta de un pequeño detalle. Ethan tenía hojas secas en su cabello. Cuando ella le avisó sobre esto, él se puso muy nervioso y, disculpándose, le deseaba simplemente un feliz viaje. Y a Idris como que no le causó intriga sobre esto, pues ahora le tiene mucho cariño. Así a la mañana siguiente, tanto Idris como Khalid partían hacia su destino. El camino hacia el territorio Frolan fue demasiado cansado. Idris ya no aguantaba estar en el carruaje. Y Khalid, al verla así, quiso tomar un pequeño descanso, pero ella no se lo permitió. Necesitaban llegar de urgencia a su destino. De pronto Khalid le hizo señas de que hiciera silencio. Le pidió a Idris que no bajara del carruaje por ningún motivo, porque hay algo en el bosque. Tanto él como sus caballeros se pusieron en alerta, ya que el bosque estaba demasiado tranquilo, y mientras todos estaban en guardia, Khalid empezó a sentir una fuerza oscura. De las profundidades espesas del bosque apareció una bestia quien los atacó. Khalid con su espada acabó con uno de ellos, y todos creían que ellos son demonios, pero Khalid les afirmó que no, ya que si ese fuera el caso, habría sido diferente. Y de la nada aparecía otro que se estaba dirigiendo justamente al carruaje donde estaba Idris. Esta bestia atacó sin piedad el carruaje, dejando en shock a Khalid. Al reaccionar, él rápidamente le cortó la cabeza a ese monstruo, pero se quedó frío al ver que la carroza estaba hecha a pedazos. Él se imaginó lo peor, pero en eso, detrás de un árbol aparecía Idris. Al verla, sintió como si su alma volviera a su cuerpo, ya que por un momento creyó haberla perdido. Al instante ya aparecía el conde Frolan, quien le agradecía a Idris y a Khalid por haber atendido a su llamado, y aunque estaba un poco asustada, Idris quería saber qué es lo que estaba pasando exactamente, y por qué el conde dijo que solo mueren si son decapitados. El conde Frolan rápidamente empezó a explicar que los magos de su territorio están perdiendo el control repentinamente, se convierten en esos monstruos sin sentido, y empiezan a matar a las personas sin importar quién sea. También
También le comentaba que esas dos bestias estaban huyendo de la aldea después de haber masacrado a varias personas, y ellos eran un par de magos gemelos que se habían vuelto locos recientemente. Khalid se estaba dando cuenta que la situación estaba mucho más complicada de lo que imaginó, e Idris tenía la ligera sospecha de que esto esté relacionado con algún tipo de maldición. El conde le comentaba que como no tienen muchos magos no pueden investigar a profundidad lo que está pasando, y ya al marcharse de ese lugar llegaron a la mansión del conde, pero los del pueblo los miraban de una forma muy extraña. Ya en la mansión, Harold les daba la bienvenida, puso a los empleados al servicio de ellos, y el ambiente en ese lugar no era lo que Idris imaginaba, ya que como la odiaban pensaba que la iba a recibir de mala manera, pero no fue así. Más bien tenía cara de preocupación y era entendible, debido a los últimos acontecimientos que se estaban dando. Incluso la actitud de Harold hacia ella había cambiado mucho. Y cuando Harold los guió a su habitación, les rogó que por favor salven su tierra, algo que usualmente este joven jamás habría pedido. Tanto Idris como Khalid decidieron descansar un poco, ya que tendrán un largo trabajo que hacer aquí, porque la situación en este lugar era muy compleja y muy preocupante. Al día siguiente, Harold guió a Idris y a Khalid por el pueblo. Les dio información detallada de todo lo que había estado ocurriendo últimamente en ese lugar, explicando incluso que este fenómeno solo les ocurre a las personas que poseen magia, como magos, hechiceros e incluso adoradores. Pero la gente que habitaba en este lugar ni siquiera poseían gran cantidad de magia como para poder dañar a alguien. También les comentó que los gemelos que se habían transformado en bestias tenían el poder de curar a la gente y también a los animales, pero cuando no lograron curar al hijo del alcalde, se había difundido un rumor falso sobre ellos, acusándolos de haber usado magia negra, y aunque su padre los defendió hasta el final, ese rumor se extendió por todo el pueblo. Khalid quería averiguar un poco más sobre lo que habían hecho los gemelos antes de convertirse en bestias, por lo que decidieron ir a la casa del padre de ellos. Al llegar a ese lugar, todo era tan sólido y el hombre no quería hablar con nadie. Harold, como era acostumbrado a tener todo por la fuerza, quería romper la puerta y pasar, pero Idris se lo impidió, diciendo que ella hablara con él, pues conocía el dolor de haber perdido un ser querido. Así que con palabras dulces logró convencer al hombre para que los deje entrar y poder averiguar qué pasó con sus hijos. A la final ese hombre accedió, los dejó pasar y Khalid le preguntaba al hombre si había notado algo diferente en sus hijos antes de que perdieran el control. El nombre de estos chicos era Luta y Letan. Ellos dos siempre habían sido amables. Su magia la utilizaban únicamente para salvar a las personas, pero debido al rumor que había levantado el alcalde, había hecho que sus hijos sean acusados de usar magia negra y por tal motivo habían perdido el control. Pero Idris le preguntó si no había notado algo extraño, y este hombre les contó que antes de volverse locos, ellos habían recibido la visita de una persona extraña. Por su atuendo caro parecía no ser de esta aldea, y sus hijos lo solían llamar amigo, pero él nunca le había podido ver el rostro, ya que siempre llevaba un manto. Por su calidad se notaba que era alguien que tiene mucho dinero, e Idris se quedó pensando por un momento, y sin darse cuenta se quedó mirando fijamente a Harold, quien al darse cuenta le decía que si acaso tiene agua en la cara, algo que hizo que Idris aterrizara. Con todo lo que este hombre les contó, Idris sabía que el hombre de la capa podría ser la misma persona que la mató en el pasado, y antes de marcharse, este le pidió que acaben con todo lo antes posible. No quería que nadie más termine como sus dos hijos. Al salir de la casa, tanto Idris como Khalid y Harold analizaban toda la información que les había dado este hombre. Trataban de encontrar una respuesta a todo esto, pero de pronto Harold recordó que había escuchado que en el pueblo hay un hombre de capa negra que visita la casa de un mago, y se dirigieron hasta ahí. Esa persona les contó lo mismo que le dijo el padre de los gemelos, que un hombre de capa negra y muy costosa lo había visitado varias veces antes de que los magos pierdan la razón. Idris estaba inquieta, porque aunque sabían esa información, no podían saber de quién se trata. Lo único que sabían es que puede convertir a esos magos en monstruos. Cuando ya regresaban a casa, el alocado de Harold pretendía ordenarle que detengan a todos los hombres con capa negra que vean, pero obviamente para Khalid e Idris eso era una mala idea. Podrían sobreavisar a la persona que sí es el verdadero culpable, y así huirá de nuevo. Por ahora lo que debían hacer era saber cuántos magos quedaban y quién era el siguiente. Al llegar
llegar a la mansión, tanto Idris como Khalid decidieron descansar un poco. Obviamente Khalid, al igual que Idris, desconfiaban de los Frolan, aunque en el fondo Idris tenía una pequeña esperanza de que ellos sean inocentes. Esta actitud era la que le encantaba a Khalid y lo demostraba con apapachos y besos, pues él sí que la ama. Al día siguiente, Harold le informó a Khalid que hubo un nuevo ataque y que de los 9 magos ahora solo quedaban 8. De esos 8 magos había uno que predominaba, ya que tenía un dominio en la lengua antigua y según los rumores era tratado como un adorador del diablo. Khalid ante esto decidió vigilar a ese mago por la mañana y por la noche, y así decidieron ir a la casa de ese mago llamado Roy. Este mago obviamente les permitió entrar a la casa y lo empezaron a interrogar preguntándole si no había llegado algún hombre extraño a visitarlo, y aunque él respondía que no, Idris sabía que estaba ocultando algo porque estaba nervioso. Idris decidió no presionarlo más porque sabía que si continuaban así no le iban a sacar información alguna. Decidieron salir de la casa para vigilarlo por las noches sin que él se dé cuenta, aunque Idris se había dado cuenta de un pequeño detalle, y era que este mago no tuvo ninguna reacción cuando vio a Harold, lo que significa que él no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo, y eso la dejaba aliviada, aunque pronto notó en su ropa un polvo extraño, el cual prefirió no prestar atención. Regresaron nuevamente a la mansión y ya en la noche se dirigieron a vigilar a Roy. Idris quería acompañarlos, pero Khalid no estaba de acuerdo, aunque ella logró convencerlo, diciéndole que le rogará a los magos que le pongan un hechizo de protección, por lo que estará a salvo. Además, como él estaba a su lado, no tenía por qué tener miedo. Khalid sentía un miedo profundo porque todo se estaba poniendo muy peligroso. Tenía terror de perderla. Pero Idris estaba decidida y estaba segura que ese hombre de capa negra estaba involucrado con la muerte de su madre y con la muerte de ella en su pasado. Así que necesitaba verlo porque era una pequeña pista que aún tenía. Y a la final Khalid aceptó llevar a su esposa. Llegó la noche. Y conforme al plan, los magos le dieron un hechizo de protección a Idris que desaparecería durante unas horas. Y mientras ella no haga ningún movimiento inadecuado, nadie podrá detectar su presencia. Así se dirigieron a la casa de Roy. Y al estar escondidos entre los matorrales, se dieron cuenta de que un hombre misterioso acababa de llegar. Cuando Roy lo dejó entrar a su casa, empezó el plan de ataque de Khalid. Entraron a la casa, pero la habitación de Roy estaba cerrada. Hasta que de pronto de la nada la puerta se abrió y apareció el hombre misterioso con una mirada oscura. Algo que fue muy familiar para Idris. Este hombre de capa negra no podía detectar a Idris, pero ella veía cómo él iba derrotando a cada uno de ellos. Y se daba cuenta que con un chasquido de dedos apareció una tremenda bestia, quien obviamente era Roy. Este mago ya no tenía salvación. El hombre de la capa oscura decidió escapar, e Idris no quería dejar pasar esta oportunidad, así que lo detuvo sujetándolo de la capa. Este la iba a lastimar, pero enseguida la magia protectora actuó, aunque en el fondo ella sabía que si seguía deteniéndolo de esta manera era posible de que él la lastime seriamente. Incluso Khalid sabía que no podía llegar a ella sin que le haga daño. De pronto ella se daba cuenta que este hombre sonreía y sin esperar a que lleguen los refuerzos, escapó. Idris quedó en shock. Fue empujada por Khalid, ya que la bestia iba directamente hacia ella, pero Harold logró neutralizarlo. Idris estaba muy triste. No habían logrado conseguir ninguna pista, pero algo llamó su atención. El mismo polvo que tuvo la vez anterior nuevamente estaba en su ropa. Ahí se dio cuenta que ese polvo venía de la capa del hombre misterioso. Khalid, al ver lo preocupada que estaba, se acercó para preguntarle qué ocurría, y ella le mostraba el polvo que tenía en su mano. Polvo que se desprendió de la capa de aquel hombre, y es el mismo que tuvo la vez anterior en su ropa al visitar a Roy, por lo que claramente esto era una gran pista para seguir buscándolo. Khalid estaba encantado por cómo su esposa nuevamente les había ayudado, pero les suplicaba que nunca más se vuelva a arriesgar así, porque ni siquiera sabían qué era ese polvo o si ella podría estar en peligro. Pero en eso aparecía Harold muy feliz, porque han obtenido una pista. Obviamente a Khalid la alegría de Harold no le gustaba mucho, porque era como si no le importara la seguridad de su esposa. Pero este jovencito era tan imprudente que dejaba sin palabras a Khalid e Idris, ya que era el tipo de persona que actúa sin pensar primero en las consecuencias.
Horas después, ya en la mansión, uno de los magos les daba información sobre el polvo que había obtenido Idris, y les contó que es una sustancia muy peligrosa si se ingiere por un largo periodo de tiempo. El componente principal eran hojas del árbol de la luna, cuyo árbol solo crecía en el territorio Frolan. Idris les decía que si ese árbol estaba en sus territorios, ¿por qué no lo eliminaban? Pero Khalid le confesó que aunque es prohibido, también las hojas de dicho árbol son medicinales. Por eso lo cultivan, pero bajo restricciones estrictas. Además de que estos árboles se propagan fácilmente, por lo que era difícil eliminarlos por completo. Pero obviamente solo esta sustancia no era la que volvía locos a los magos. Debían tener algunos componentes más, e Idris tenía curiosidad por saber si había alguna zona específica donde crecen muchos de estos árboles. Pues si es así, ese hombre de capa negra debe conocer el lugar. Harold le comentó que había un lugar en el bosque conocido como Punto Muerto. Es donde existe una gran cantidad de árbol de la luna. Y de pronto, uno de los informantes llegaba diciendo que encontró algo muy sospechoso en el bosque. Herramientas de rituales abandonadas, donde se había llevado a cabo un ritual satánico. También encontraron más polvo del árbol de la luna triturado. Así que nuevamente Khalid e Idris se dirigieron al lugar de los hechos. Y aunque a Khalid no le gustaba mucho la idea de llevar a su esposa, no tenía opción. Así se adentraron al lugar de los hechos, y era justo donde los magos gemelos los habían atacado, y aunque Idris estaba cansada, se asombraba de que Harold y Khalid estén frescos como una lechuga. Y bueno, con Khalid era obvio porque es mitad demonio. Aunque por otro lado, Harold también es un excelente espadachín, pero de pronto encontraron un lugar horrendo lleno de sangre. La escena que estaba viendo Idris era aterradora, pero necesitaban encontrar alguna pista. Nuevamente encontraban una taza con más polvo del árbol de la luna. Sabían que ahí se había llevado a cabo un ritual, pero de pronto Khalid sintió una presencia extraña, por lo que les dijo que no se encontraban solos en ese lugar y todos deben mantenerse alerta, ya que lo que estaban viviendo era una emboscada. Idris, para que estos adoradores dieran la cara, les dijo que salgan de la oscuridad si no quieren que ella destruya el polvo de la luna. De pronto de los árboles salía un hombre, al que Khalid reconoció rápidamente, ya que forma parte del grupo de Erebos. Este hombre les dijo que como Idris se había enamorado de un demonio, también debe morir. Y de pronto vieron en su mano un frasco con un líquido verde que ese hombre había creado para destruir a todos los adoradores del diablo y a las brujas que se alían con los demonios. En pocas palabras, estos locos querían incendiar el bosque. Para Harold, esto era como quitarse la vida a ellos mismos, ya que ni siquiera podrán salir de ahí. Pero sin dar chance a que escapen, prendieron fuego al bosque. Este hombre loco decía que estaba encantado de morir luego de haber cumplido con su misión, de acabar con los demonios. Todos los que estaban en ese bosque terminaban lanzándose al fuego, y Khalid lo que quería solamente era salvar a Idris, pero los caminos ya estaban bloqueados. Idris ya se sentía mal. Había escapado de la muerte, pero ahora nuevamente se encontraba en la cuerda floja. El fuego se extendía rápidamente, pero a su vez también de pronto empezaron a caer gotas de lluvia, haciendo así que todo el fuego se apague milagrosamente. Idris estaba feliz porque se habían salvado. Khalid en eso la abrazó fuertemente, y no era porque quería abrazarla, sino porque la ropa de ella estaba tan mojada que empezó a transparentarse y se le veía todo. Así que rápidamente decidió cubrirla, pero también dejaba descubierta la ropa mojada de Khalid, quien mostraba unos músculos perfectos, sonrojando a Idris. Luego de haberse extinguido el fuego, decidieron volver a casa rápidamente. El conde lo recibió muy preocupados, ya que había visto el fuego, pero al verlo se sintió más tranquilo de que estén sanos y salvos. Khalid le encomendó que envíe a los caballeros al bosque para que busquen a algún sobreviviente y poder llevarlo a interrogar. Al llegar ya a la habitación, Idris estaba esperando a que Khalid vaya primero a ducharse, aunque se imaginaba que sería mucho mejor si se bañaran juntos. Pero ella misma trataba de controlar su mente pecaminosa. Le decía a su esposo que vaya primero a darse una ducha, pero con mirada pícara. Este le dijo que tenía una mejor idea. Rápidamente se le vino a la mente a Idris que a lo mejor él quiere que se bañen juntos, pero él, haciéndose loco, le dijo que nunca imaginó que su esposa tenga una imaginación tan pícara, y tomándola en brazos la llevó hasta la bañera y la sumergió sin ni siquiera
siquiera sacarle la ropa. Ella estaba tan sonrojada, y más cuando él se quedó sin camisa. Obviamente ella no estaba lista para dar este paso, porque no se sentía segura de que él sienta lo mismo por ella. Él vio su nerviosismo, por lo que dijo que solo estaba jugando con ella, y así la dejó sola para que pueda ducharse. Idris quedó con ello más sonrojada, porque la cercanía entre estos dos la provocaba y mucho. Minutos después ya salió de la bañera dirigiéndose a la cama donde se encontraba Khalid, y aunque él también tenía que ducharse, ya se había limpiado un poco y estaba más que listo para dormir, pues lo que más deseaba era estar junto a ella. Minutos después Idris pensaba en todo lo que ocurrió en el bosque y cómo había dicho Khalid que ese hombre era del grupo de los Erebos, quienes creen que Khalid es un demonio y que por eso deben eliminarlo, por lo que Idris sabía que lo que le dijo Khalid de que ese grupo solo emite chismes no era cierto, ya que habían intentado eliminarlo y por poco lo logran. Pensaba que quizás ellos fueron los que la eliminaron en su vida pasada, y mientras estaba inmersa en sus pensamientos, Khalid regresó a la habitación. Nuevamente con actitud coqueta. La pobre Idris solo escuchaba su corazón, pero en el momento más romántico llegaba el inoportuno Harold que necesitaba hablar con ellos. Harold estaba ahí porque quería ofrecer sus más sinceras disculpas por lo que había pasado y por cómo la había tratado a ella. Además quería mostrarle sus condolencias ante el fallecimiento de su madre. Idris trataba a Harold con formalidad, lo que lo molestaba mucho, y gritándole le decía que no lo trate así, que simplemente le diga Harold. Obviamente esa actitud no le gustó al pequeño diablito, por lo que le advirtió que si vuelve a gritarle así a su esposa no lo dejará pasar. Así empezaron a platicar sobre lo ocurrido y Khalid estaba seguro de que todo lo que estaba pasando era obra de los Erebos. Harold conocía a ese grupo ya que había veces que se reunían en una mansión. Por lo general, para él, son personas locas que creen en la existencia del demonio y obviamente él no cree en eso. Idris y Khalid solo se lanzaban unas miradas rápidas porque Harold estaba frente a un demonio. Pero para Harold era claro que el demonio no existía. Pero Khalid estaba preocupado, porque por lo que pasó esta noche, Khalid sabe que también desean eliminar a su esposa. Sin embargo, Idris pensaba y pensaba, ¿quién podría estar detrás de la fabricación de esa sustancia? ¿Y cómo es que el asesino pudo entrar al ducado sin ser descubierto? Idris, tras analizar la situación, sabía que ese grupo de plebeyos no eran capaces de crear una sustancia así, ya que para eso se necesita un estudio a profundidad, o más bien de un mago oscuro muy poderoso que sepa cómo fabricarla. Y el único con esa capacidad, al parecer, es aquel del manto negro. Para Khalid ese mago era muy poderoso, porque incluso había logrado fabricar algo que ellos ni siquiera conocían, e incluso puede hipnotizar y lavar el cerebro de otros magos. Sin duda, ese hombre tenía un talento increíble, y para Harold esto también era algo verídico, ya que ese grupo querían castigar a un diablo que no existe, y son los únicos locos que llamarían diablo a Khalid. Harold les comentaba que incluso se le puede preguntar a uno de ellos, ya que todos no habían muerto en el incendio. Había alguien que había sufrido quemaduras graves y que estaba inconsciente, pero actualmente se encuentra mejor. Khalid al escuchar esto estaba furioso. ¿Por qué no le dijo eso desde un principio? Pero obviamente Harold era un chico muy despistado. Con las horas, Harold, Khalid e Idris bajaron al calabozo donde estaba encerrado ese plebeyo. Harold, muy molesto, le preguntaba a este hombre si él fue quien prendió fuego al bosque e intentó matar al gran duque, pero este hombre estaba aterrorizado. Le pedía a Harold que por favor lo proteja de ese diablo, mirando fijamente a Khalid. Khalid, con su mirada aterradora, se acercó a él, diciendo que le conteste lo que le había preguntado, del por qué lo quiere matar a él. Idris veía como este pobre chico estaba aterrorizado, pero no quería intervenir. Y en eso Khalid le dijo que lo dejará vivir si le dice la verdad, pues al parecer este hombre tenía familia e hijos, y su nombre es Kyle. Harold lo amenazó con hacerle daño a su familia si no coopera con ellos, pero obviamente esto lo hacían solo para persuadirlo. Idris nuevamente se había quedado mirando a Harold, lo que molestó al pequeño diablito, quien, acercándose, le dijo que deje de estar mirando a otros hombres enfrente de él, y mientras ellos se daban cariñitos,
Kyle seguía teniendo un miedo profundo de esos dos demonios que dizque estaban tramando su muerte. Pero al final decidió confesar. Les dijo que el hombre de la capa negra había llegado a las reuniones que forman los Erebos. Nunca muestra su rostro, simplemente les enseña cómo fabricar la sustancia. Al escuchar esto, ella sabía que este hombre era demasiado astuto como para dejarse atrapar por eso. Por ello, pidió a terceras personas que hagan el trabajo sucio. Kiel así les comentó que todo lo ocurrido esa noche había sido idea del hombre de la capa negra, que él sabía que los caballeros le informarían a Frolan sobre los restos y que el diablo llegaría en persona a ese lugar. En pocas palabras, quien estaba detrás de todo este plan maquiavélico era el hombre de la capa negra que les había dicho sobre el diablo. También les contó que él se había opuesto hasta el final, por eso había huido del lugar apenas se prendió fuego, pero perdió la conciencia por inhalar humo. Khalid quería saber cuántos miembros de ese grupo quedaban, pero este hombre no sabía eso, ya que en las reuniones que se realizan ninguno de ellos se presentan formalmente ni se conocen las caras. De pronto a Kiel se le escapó decir que habrá una próxima reunión, y al ver que ya había metido la pata tuvo que decirles en dónde se va a realizar. Pero obviamente Harold le ofreció a darle dinero y comida para su familia, lo que obviamente a este hombre le gustó muchísimo. Así les terminó diciendo que la reunión se dará en la casa del señor Baldor el día de luna llena. Harold conocía muy bien a ese hombre. Es un vendedor de seda, pero jamás imaginó que sería un Erebo. Mucho menos que la reunión se llevaría a cabo el día de mañana, pues ya será luna llena. Así rápidamente pusieron en marcha los planes para asistir con todos los caballeros a esa reunión. Pero Idris sabía que si nuevamente lo alertan, ese hombre escapará. Podría pasar lo mismo que ocurrió en la casa de Roy. Y además es alguien muy talentoso. Incluso para Khalid sería difícil derrotarlo. Así que Idris sabía que si no quiere que esa persona escape, debe intervenir antes de que Khalid y los caballeros lleguen. La única forma de acceder ahí era participando en secreto, y quien podría ayudarla era Kyle. Obviamente Idris no iba a dejar escapar esta oportunidad de atrapar al hombre misterioso, y al regresar a la habitación Khalid la tomaba por la cintura, diciéndole que estaba celoso ya que ella había estado mirando mucho a Kyle y a Harold, y a él ni siquiera una miradita le dio. Ella se disculpó diciéndole que tiene tanto en la cabeza, y en eso él, acercándose, le pedía perdón por ponerla nuevamente en peligro. Pero para ella eso no era cierto, ya que él siempre la está protegiendo. Al día siguiente, Idris decidió ir a visitar a Harold, ya que era el único que podrá ayudarla con su plan. El mayordomo le comentó que él aún no había despertado y que se encontraba en su habitación, por lo que ella decidió entrar dándole un susto de muerte, ya que él estaba con su pijama semiabierta. Muy sonrojado le decía que salga de su habitación y que cierre la puerta antes de que alguien los vea, ya que se puede malinterpretar todo. Idris solo le hacía señales para que se calle, ya que si sigue gritando podría formar un escándalo. El pobre Harold tenía mucho miedo porque si Khalid llega a enterarse de esto era hombre muerto. Sin embargo, Idris le contó que el duque no sabe que ella está ahí y que venía a hacerle una propuesta. Harold ya se imaginó una propuesta indecente. Qué rico, ¿no? Pero enseguida ella le contó su plan, y es participar en secreto en la reunión de los Erebos. Harold estaba sorprendido de que Idris quiera ir a ese lugar sola, pero ella sabía que era la única forma para saber qué es lo que tramaban. Harold quería saber si Khalid estaba enterado de esto, pero obviamente no. Sin embargo, convenció a Harold de que la ayude, pero primero tenía que vestirse. Minutos después, Harold e Idris bajaron nuevamente al calabozo. Así pudieron ver a Kyle, quien estaba muy asustado al verla porque ella es la esposa del demonio. Idris sin rodeos le preguntó que cómo puede participar en la reunión de los Erebos, y Kyle le contó que necesitan una contraseña. Idris le preguntó cuál es y este le comentó que es la luz de la luna y la sombra. Tras obtener la información que deseaba, Idris le contó a Harold que deben ir esta noche, pero obviamente ella no iba a ir sola, la acompañará Harold. Aunque primero tenía que ir con su padre, para que él se encargue de liderar a los caballeros que acompañaran a Kyle. Harold iba a ir con la excusa de que él no se siente lo suficientemente bueno para liderar a los caballeros, por lo que quería que su padre lo reemplace. Pero así, mientras caminaban plácidamente, Idris le dio un codazo haciéndole señas para que vea quién estaba frente a ellos. Y era el pequeño demonio quien estaba a punto de fusilar al pobre Harold. Al pobre Harold se le bajó hasta la presión.
y Khalid le preguntaba si acaso él la está molestando, pero ella con una sonrisa le demostró que no era así, que simplemente le estaba mostrando la mansión. El pobre Harold parecía un cachorrito con miedo, y más por lo celoso que era Khalid, pues con su mirada aniquila a cualquiera. Este hombre celoso quería guiarla a él para que conozca la residencia y que no esté con Harold, pero obviamente ella no quería que él se dé cuenta de su plan, así que despachó rápidamente al adorable demonio, y a los minutos ya entraban a la oficina del conde. Este se sorprendió mucho al ver a su hijo junto a la esposa del duque, y sin esperar a que ella le diga algo, se disculpaba si es que su hijo había cometido alguna imprudencia. Pero Idris le aclaró que no era así, sino que necesitaban hablar con él, necesitaban de su ayuda. El conde obviamente estaba agradecido con su majestad, ya que a pesar de que la trataron muy mal, ella estaba preocupada por su pueblo. Eso lo hacía pedir disculpas sinceramente, y en agradecimiento se iba a convertir a partir de ahora en la espada del duque. Ya minutos después, Harold le comentaba que necesitaba que él comande a los caballeros junto con Kyle, ya que es más indicado que él. Pero para su padre Harold era un cobarde. Al ver esto, Idris intervino diciendo que le gustaría que él se encargue de comandar a los caballeros, ya que él está más capacitado que su hijo. Ante estas palabras, el conde no pudo negarse. Sin embargo, Harold también aprovechó este momento para pedir disculpas por la forma en cómo la había tratado a ella. Pero así, ya empezaron a dar marcha a su plan, y la primera fase había concluido. Idris estaba tan feliz, porque la estrategia de Harold de pedirle perdón frente a su padre fue muy buena, pero en realidad él no lo había hecho como excusa, sino porque realmente estaba arrepentido. La había tratado injustamente, y esperaba que algún día lo perdone. Idris, que no es para nada rencorosa, decidió perdonarlo. Además, ahora él le será de gran ayuda para completar su misión. Pero ¿será que el plan de Idris da resultado? No sé. Pues esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Vera Te Lo Cuenta, donde subimos más de estas historias. Y no olvides seguirnos en Facebook. ¡Hasta la próxima!